Vamos yendo. Dale. Bueno, con María Marta nos juntamos con el equipo. Como ustedes saben, ya no es más conferencias de la zona oeste, sino estamos hablando de que somos un grupo, o sea que estamos casi inaugurando en la formación de la pandemia un grupo que se llama ESEM, Clínica Lacaniana, así que en principio veníamos pensando que es un título usado, ¿no? Osado, decir los beneficios de la pandemia. Teníamos miedo de que parezca más mexicano, otro tipo de hermanos latinoamericanos para que nos digan cosas feas. Pero en principio, quedamos con María Marta cuando nos charlamos algo que me hizo llegar mi mujer María, mientras le comentaba esto y demás, me dice, mira lo que encontré. Entonces me envió un fragmento, que vamos a empezar esta conferencia con ese fragmento de una conferencia de Borges, de Jorge Luis Borges, sobre la ceguera. Es una conferencia que recomiendo, que pueden, hola Gustavo, que pueden encontrar en YouTube, donde él habla de cómo fue llevando la ceguera y las cosas que se le fue ocurriendo a partir de su vivencia, digamos, de perder paulatinamente la visión. Entonces, me compartió María este fragmento de eso, digamos, un fragmento de algo que no tiene el carácter de algo escrito, sino es algo más bien redactado. Entonces, Borges dijo: recordé la frase de Rudolf Steiner en su libro de antroposofía, que fue el nombre que le dio a la teosofía. Dijo que cuando algo concluye, debemos pensar que algo comienza. Es un consejo saludable, pero es de difícil ejecución, ya que sabemos lo que perderemos, pero no sabemos lo que ganaremos. Todos tenemos una imagen muy precisa, una imagen a veces desgarrada, de lo que hemos perdido, pero ignoramos que lo puede reemplazar o suceder. Tomé una decisión. Me dije, ya que he perdido mi querido mundo de apariencias, debo crear otra cosa. Debo crear el futuro. Lo que sucede al mundo visible, que de hecho, o sea, lo que sucede al mundo visible que de hecho he perdido. Esa es la frase que queremos abrir con esto. Bueno, María Marta, seguís vos nomás y después me incorporo yo. De acuerdo, gracias Homero. Bueno, buenas tardes a todos. Uno de los beneficios de la pandemia lo dimos en llamar el despertar de los miedos. El modo de comunicarnos frente a la pandemia se constituyó en un eje transversal al confinamiento y sus efectos en la subjetividad, propiciado por las paradojas que la palabra implica justamente en su característica esencial, que es la ambigüedad. Comunicarnos en cuarentena nos llevó a contar 40 más 40 más 40 y en ciertos datos que nos remitieron al diálogo virtual como salida del aislamiento obligatorio. Entonces la pregunta, ¿estamos aislados por temor al prójimo o confinados por miedo al virus? La posibilidad del lazo social, ¿es legal o es legítimo? En principio parecería que es una necesidad vital, legal y legítima. ¿Qué se escucha con el eslogan "Quédate en casa"? ¿Qué experiencia tenemos de eso? En la actualidad del siglo pasado, nos dice Giorgio Agamben, cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable. Al hombre contemporáneo se le ha expropiado su experiencia. El hombre moderno, señala el autor,
no necesita una catástrofe para dicha destrucción. Basta con la existencia en la gran ciudad. ¿Qué podría traducirse de dicha experiencia como herencia de una generación a otra? La comunicación a través del eslogan despoja de autoridad a la transmisión, porque está en falta la garantía de la experiencia, ya que ésta no tiene su correlato en el conocimiento, sino en la vivencia. Incluso los proverbios han desaparecido de la vida cotidiana porque forman parte de las vivencias de los hombres en comunidad. Pasamos del no por mucho madrugar se amanece más temprano al jockey la pura verdad o quédate en casa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo? Preguntas que evocan el sinsentido porque no hay otro que pueda responder claramente. Así, quienes salimos de la caverna, comenzamos a investigar. ¿Quiénes eran aislados en una cuarentena? Históricamente se aislaba a los enfermos. Estos estaban advertidos en su cuerpo del peligro mortal. Los sanos se ocupaban de asistirlos. Es lógico entonces que la incertidumbre en el confinamiento de hoy en día quedara del lado de los sanos, dando cuenta de que la comunicación de un eslogan se acomoda en el entramado social, pero no es internalizado y produce consecuencias singulares, inciertas, temibles en algunos casos, y fructíferas en quienes tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de ello. Porque estamos retenidos en nuestros hogares sin elección, sin haber atravesado por la experiencia de la autoridad que le imprime una lógica a la subjetividad. Pero no estamos aislados. Los encuentros virtuales son testigos de que hay un modo distinto de comunicarnos que hace posible el lazo, pero no lo sabíamos. Fuimos arrojados a descubrirlo. El conflicto en la subjetividad de pronto cambió las coordenadas. Produjo una torsión, de afuera hacia adentro, sobre una banda de Moebius. La vorágine de la vida cotidiana, la explotación que no sabíamos que hacíamos de nosotros mismos, se detuvo. Pasamos de ver el medio vaso lleno o vacío, según cada quien, a verlo caído y el agua derramada. ¿El tiempo se detuvo? Ya no corremos para llegar a tiempo, ni corremos el riesgo de la inseguridad en las calles, ni de estar a la moda, ni de los miles y agotadores actividades recreativas. En realidad, esa realidad se detuvo. Cambiaron las formas. No pudimos elegir la continuidad de la rutina. No tuvimos tiempo de pensar la transición para luego pasar a la acción, porque el miedo a enfermar y quedarse sin respirador, el miedo al afuera, estalló en el adentro del sujeto. Así, la sobreadaptación al confinamiento obligatorio, sin cuestionar los peligros que conlleva, se erigió en una nueva normalidad. Los primeros días los vivimos activamente y al mismo tiempo se fueron gestando los primeros velos del miedo, producto de una normalidad ficticia, provisoria, eterna, abúlica, acomodaticia, creativa, asimilable, emprendedora y tensa a la vez. Las paradojas en su máxima expresión. Los modos del lenguaje eran solidarios con la situación mundial. Estábamos en casa, pero todavía estábamos afuera, expectantes del horror. El escenario de la muerte estaba en otra parte, más allá de la pantalla. Igual que en las guerras, en otros continentes, hasta que llegó a los chicos de Malvinas. Y entonces sentimos miedo. No se trataba de imaginarse el escenario. La guerra era real. Pero los miedos desaparecieron cuando la guerra terminó y con excepción de aquellos que tuvieron que velar a sus muertos, lo exterior no torsionó en el interior de la sociedad en general. Los excombatientes seguían luchando para no quedar en el olvido. La sobreadaptación de la actualidad propicia cambios en los modos del lenguaje, en los modos de sentir la vida cotidiana, porque el miedo tiene un nombre
y es para todos. Se pasó de la actividad inicial y romántica en la convivencia del tiempo eterno a un modo distinto de escuchar y actuar lo no dicho. El encuentro con el otro se tiñó de matices ajenos a él mismo. Y en lugar de tomar la palabra, como una manera de enlace y límite frente al otro, se actúan la confusión entre la intimidad del espacio interior con la vida en el espacio interno. Lo íntimo se hace público, pero queda todo adentro todo el tiempo sin salida. Los afectos como la frustración, el enojo, la ira, la indiferencia, el agobio, la agresividad, comienzan a entrar en diálogo con la sinceridad, cuando no con el sincericidio, la creatividad, las ilusiones hechas y deshechas, mientras van delineando las diferentes caras del miedo. ¿Miedo a qué? ¿A morir? ¿A implosionar? ¿A estallar? O tal vez a que nada cambie el día después. ¿A perpetuar el sueño eterno de una vida sin elecciones? El cansancio por la explotación de uno mismo viró en agobio por el deshacimiento de los sueños elegidos, por la vida social que le daba oxígeno al paraíso endogámico, como el mito del eterno retorno. El vientre materno nos perpetúa en la niñez sin cortes, y además es incierto porque ya supimos que los Reyes Magos son los padres. Lo que no perdonamos es que nos anoticien de ello. Entonces, ¿qué despertó a los miedos? ¿El encierro para no morir o el miedo a morir en vida sin haber tomado ningún riesgo? El miedo al COVID empujó al encierro. Todas nuestras actividades se detuvieron, junto con eso que llamábamos nuestra vida. Pero el tiempo no se detuvo y la muerte tampoco. Así despertaron los fantasmas del Averno, que todos habitamos más o menos anestesiados, y que cada quien se atrevió a interrogar con más o menos coraje, pero siempre de la mano del miedo. La muerte nace con el ser humano. Es una instancia de la vida biológica. La única situación vital que nos diferencia de la especie animal es que el Homo sapiens sabe que la muerte es el único destino del hombre. Ese destino mortal es justamente lo que hace que tengamos el deseo de vivir. Porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero sabemos que no somos eternos. Que podemos morir en cualquier momento, no siempre lo hacemos de viejitos, ¿no? Es que salimos a la vida y tomamos el riesgo de enamorarnos, de sufrir, de estar tristes, de estar alegres. Atravesamos la experiencia del encuentro con la vivencia. La pandemia nos enfrentó a una realidad que estaba velada por la singularidad de cada quien. Nuestros modos de vivir nos alejaban la certeza de la muerte. Subyacente al malestar en la cultura, los deportes, paseos, encuentros con amigos, festejos y viajes hoy están prohibidos. ¿Será la única posibilidad que nos queda? ¿Un camino de ida en línea recta hacia la muerte? ¿O será que estar conscientes nos permitirá elegir qué riesgos estamos dispuestos a tomar para honrar la vida y el camino sea una especie de espiral dialéctica con otros y en libertad para elegir? Cuando el miedo a la muerte está tan presente, se diluye el sentido que le dimos a la vida. Se apaga el ímpetu frente a la adversidad. Los sueños se vuelven pesadillas y el desencanto de vivir un día más en confinamiento se vuelve cada vez más parecido a la melancolización. Lo mejor fue en el pasado, pero ¿fue mejor? ¿O fue tan solo una ilusión? ¿Acaso estaremos atravesando la caída de una ilusión y el miedo que despierta es a conocer lo desconocido? Experimentar la decepción supone haber tenido una creencia. Es haber tomado el riesgo y haber perdido. Pero ese tiempo y la decepción pertenecen a la infancia. El niño es decepcionado, pero persiste en su esperanza. La decepción es la vuelta al mundo real. Es una caída,
al decir de Andrew Furmentel, de la que a veces uno no regresa. La vida es un riesgo que sin considerarlo nosotros corremos. Tal vez arriesgar la vida sea, para empezar, no morir en vida bajo las formas de la renuncia, la depresión y el sacrificio. La realidad nos enfrenta hoy con la búsqueda de un sentido, aprender a diferenciar entre perder el tiempo, aprovechar el tiempo o dejar que pase. En cada escenario aparece con intermitencia otra cara del miedo. ¿Y si no tengo tiempo? En eso consiste justamente lo incierto. El tiempo solo se tiene cuando se da. En eso consiste el amor. Cada uno de nuestros viajes, de nuestros intentos de escapar del aburrimiento, de la repetición de lo mismo, mantiene un vínculo con el miedo. Y entonces, ¿a qué tenemos miedo? ¿A tenerlo o a perderlo? Casi a contravida tenemos miedo a ser abandonados, a ser traicionados, a ser amados, a no poder amar y a no ser amados, y a que no pase nada, pero la vida pasa. Tememos hacer la experiencia de la vida. Correr el riesgo de no morir plantea una pregunta. ¿Qué nos hace vivos? ¿Qué nos hace capaces de dar el tiempo? ¿Qué nos habilita a voltear y enfrentar esa parte no colonizada de nosotros mismos? Ya no queremos morir. De evidente y omnipresente, la muerte se ha vuelto escandalosa. Una burla a nuestros esfuerzos por conseguir la felicidad, y a cualquier costo. Entonces, ¿de qué manera arriesgarse a no morir en vida? Porque muertos estamos frecuentemente en pequeñas dosis de alienación a una vida que no logramos habitar porque nos arrasa, nos atropella y a cambio dejamos el alma. Pero no hay pacto faustino. El diablo abandonó el lugar. Ya no le interesa, porque lo que nos atormenta es la vida. Atreverse a soñar es un acto vital como el amor. No lo tenemos hasta que lo hacemos. De lo contrario, al igual que el tiempo, solo pasa. Y el despertar de los miedos nos anuncia que una crisis no siempre es un quiebre. Y también es una oportunidad, la de voltear y enfrentar, de poner enfrente, el pasado en forma inédita. Despertar del sueño drogado en melancolizaciones y tomar el riesgo de la locura de creer, contra todo dogma, que detrás de uno hay una reserva de libertad que no se parece a ninguna otra. Estas frases de Andrew Furmentel. Esto es todo. Gracias. Buenísimo, María Marta. Gracias. Gracias a ustedes. Bárbaro. Bueno, sigo yo y después preguntamos, intercambiamos, hacemos comentarios, intercambiamos cosas, ¿te parece? Sí. Bueno, voy siguiendo la línea de María Marta en otro aspecto. Bueno, cuando termine de exponer lo que se me ocurrió, voy a proponer, digamos, cambiar un poco el título del día de la conferencia de hoy, producto de lo que voy a ir diciendo. Pero en tal caso, quizás el título podría leerse de manera irónica, no fue la intención. Nuestra intención es extraer algo, un aspecto, ese es el espíritu, que en general tiene poca prensa. Esto que decía María Marta en relación a hablar de la muerte, en esta época eso no se hace bajo ningún concepto, solamente se vive y punto, y rapidito. Digamos, o sea, que no negamos la existencia ni del dolor, ni de la muerte, ni de los problemas políticos, económicos, sociales que la existencia de la pandemia provoca al mundo y en particular a nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, como psicólogos,
que practicamos el psicoanálisis de orientación lacaniana, estamos haciendo puntualmente algo, ya con la creación de este grupo y de este espacio, me parece que ya es hacer algo con eso que nos impactó a todos de muchas maneras. Entonces, se me ocurren algunas cosas para compartir. Vengo escuchando en los pacientes algunas cosas, como que se empiezan a dibujar algunas preguntas que antes no escuchaba, por ejemplo, algo así de como, lo voy a decir con mi pregunta, ¿y si la ciencia no puede dar respuestas efectivas y perdurables a esto? ¿Y si esto perdura en el tiempo? Es decir, como decía María Marta, la lectura es que hay una idea en este tiempo que va cayendo, una idea de que la creencia de que esto va a terminar en unos meses ya no es tan efectiva. Por lo cual, la pregunta que les propongo hacer es algo diferente. ¿Y si esto es un estado, si sería un estado permanente, qué harías? Pensemos un mundo así. Pensemos nuestro mundo a partir de un estado permanente, este. Y es una pregunta, como digo, de Hernán Cortés. Es decir, llegamos a América, quemamos las naves, bueno, ahora tenemos que ir para adelante y no podemos ir para atrás. Uno podría pensar eso. Cuando ocurre algo que tiene un valor de lo traumático, que a mí me gusta definirlo como lo que debió ser, pero no fue, esto plantea todo tipo de gradaciones, de grados, pero en lo humano genera distintos efectos. Por ejemplo, uno que en realidad esos efectos son como, diría yo, son efectos de algo que empieza, que se devela. Se sale el velo por un instante o por un momento a cada uno en particular, de cada manera distintas, particulares y singulares, dado que lo esencial es invisible a los ojos. Lo primero es que esto devela, y una forma de velar es buscar causas. En mi barrio se llama buscar culpables, chinos, etc., ¿no? Es decir, donde uno podría pensar en qué aporta a la situación saber de la causa, pero esto es algo inevitable, es humano. Lo mismo sucede en un análisis. En lugar de la causa puede estar los padres, los hermanos, las situaciones traumáticas, abusos. O sea que puede ocupar esto lo que cada paciente vivió y con quién vivió, etc. Lo importante es que lo traumático, o en lo traumático, algo de ese vacío que nos constituye se pone en juego, se toca o se reedita, por decirlo de alguna manera. Lo segundo es la emergencia, y esto es como una especie de aviso de que estamos en esta zona, es la angustia. ¿Por qué nos interesa a los analistas? Somos fanáticos de la angustia, justamente porque estamos tocando esta zona de lo humano que es muy importante y hace que uno pueda estructurar su ser, su ser, ¿no es cierto?, su vida. Nosotros decimos que, a partir de Lacan, que la angustia es el afecto que no miente, porque en principio toma el cuerpo. O sea que es una experiencia corporal. Cuando empezamos a hablar de ella y sobre la angustia estoy desarrollando el eje que para mí voy a tocar, que es el aspecto de la angustia. Pero voy a tocar a la angustia en varios aspectos. Desde el punto de vista sintomático voy a decir algunas cosas, pero vamos a decir otras cosas de la angustia, que en general, como digo, no tienen poca prensa. Entonces, me parece importante poder definirla. Para mí ¿cómo lo definiría? Lo más sencillo posible, que es un estado afectivo que aparece bajo un peligro real, que va acompañado en general de una reacción de huida que nos permite preservarnos. Es ante todo una señal. Me parece importante ubicar el punto de señal, que implica manifestaciones en lo corporal, como sensaciones de falta de aire, sensación de mareo, sequedad en la boca, sudores en las manos, pies, axilas, entre otras cosas. Existen situaciones donde, por ejemplo, la emergencia de la angustia, de este afecto, no corresponden a esta situación. Y otras que sí. Acá encontramos situaciones donde
la pandemia despierta algo que es de difícil ubicación, porque cómo cada uno le impacta la emergencia de este virus y la posibilidad que da de morirnos, es algo que se entrecruza con cómo cada uno puede responder a esto en relación de su subjetividad. Voy a ir sobre la angustia como síntomas. Voy a hacer algunas cuestiones, voy a decir algunas cuestiones que me parecen importantes. ¿Cómo darnos cuenta, en principio, esto es por la vía de la angustia como síntoma, que la angustia requiere de un tratamiento por vía de la palabra, dado que para mí hay tres posibilidades de poder tratarlo. La primera, recorto 5 cuestiones, pero me gustaría, esto es válido para evaluar tanto en adultos como en adolescentes, como en niños. Es muy frecuente, digo una cosa chica con lo respecto a los niños, me parece importante, si bien lo dije en la conferencia que hicimos con Florencia Vidal sobre esta cuestión, pero me dice que es frecuente que los niños tengan angustia sobre todo los desconocidos. Ella aparece frente a la vivencia de algo peligroso quedando afectado el cuerpo y es de difícil, en el caso de los chicos es de difícil explicación, en general no sabe, en general necesitan que un adulto les diga que eso es angustia, que se llama angustia, que es distinto a los casos en los que los niños tienen fobias o miedos. O sea que las fobias es la angustia transformada en miedo, podría ser a determinados insectos, animales, a la oscuridad. O sea, si el miedo a un objeto permanece en un niño un tiempo bastante prolongado, me parece que estaríamos en condiciones de algo a tratar. Distinto es el terror. O sea que estoy ubicando la precisión entre angustia, miedo, que es a un objeto, y el terror. El terror tiene que ver con la presencia de algo inesperado, no calculado, desconocido, que luego puede producir angustia. Esto me parecía importante como ubicarlo dentro de un mapa. 5 características o 5 elementos fundamentales para pensar a la angustia como un síntoma. La intensidad. Tiene que ser una cantidad de angustia tal que, digamos que, perdón que me llamaron por teléfono, voy a dejarlo por acá, tal que le genere un malestar importante para la persona. Intensidad. Repetición. La irrupción, digamos, debe darse varias veces ante una situación sin sentido, es decir, que para la persona dice, no sé por qué me agarró esto, pero me vino. Por lo cual el sentido que uno puede dar no es, si uno le dice, no, para mí que puede ser esto, puede ser lo otro, o porque me pasó esto, pero más allá de eso que pueda decir uno, eso insiste, lo cual la verdadera causa no es esa. Tercera, o sea, intensidad, repetición, causa. Pensar que la causa en el campo del psiquismo, que sea en el campo del psiquismo y no del orgánico. Muchas veces me pasa que hay pacientes que piensan que tienen algo, que les pasa algo, que debe ser neurológico. Es decir, que la primera evaluación y el aval de cada uno en esta primera evaluación tendría que uno ponerlo del campo del psiquismo. En principio, y enigma, o sea que intensidad, repetición, causa y enigma. La irrupción de este afecto le supone un sentido que va más allá de nuestra comprensión. O sea que no tenemos muy claro qué pasó, por qué, a qué se debe. Y el último, la pertinencia. Es decir, que el momento que aparece no corresponde a un peligro real para la persona. Uno podría decir, bueno, está bien, pero en el caso del coronavirus esto es un peligro. Sí, pero una cosa es un peligro de estar en terapia intensiva y estar angustiado por eso, otra cosa es que me voy a contagiar. Y cuando vaya a comprar papas en la verdulería, me voy a contagiar y después me voy a morir y después no voy a poder, ¿se entiende? Es decir, eso tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Para mí existen 3 maneras, o 2 podría decir, de tratarla. Una es por la vía del medicamento y la otra es por la vía de la palabra, es decir, por las distintas ofertas de terapia.
y la tercera me la sopló un paciente por el autotratamiento. Es decir, yo qué hago contra la angustia, corro. Empiezo a correr, corro 3, 4 veces por semana y eso se me pasó. Es decir, que cada uno puede tratarla como, a ver, ahí está, alguien quiere entrar a la sala. Espero que no sea ningún mexicano. O sea, que en principio existen tres tipos de tratamiento. Uno, el autotratamiento, el 2 por la vía del medicamento y el tercero por la vía de la palabra. Con respecto a la palabra, yo diría dos cosas. La primera, están las terapias que tienen que ver con las cognitivas comportamentales, que tienen que ver, cognitivo-conductual, que tienen que ver, por ejemplo, si uno tiene una fobia a las arañas, ir exponiendo al mayor miedo de a poco, de manera conductual, para que eso desaparezca. Eso tiene un efecto y demás, para que eso rápidamente, bueno, lo pueda hacer. Nosotros, no, digamos, que se dirigen al yo y a reforzar el yo para que sea valiente una persona y pueda enfrentarse a su miedo a las arañas, o al miedo de volar. En muchos casos hay ofertas que a veces son muy efectivas, pero en lo conductual, igual el síntoma, como aparece y recontraparece, va por otro lado, viene por otros costados, como dicen. Y otros, los que nosotros comulgamos, digamos, se dirigen al inconsciente, que en mi caso, con respecto a la combinación con el psiquiatra, yo a veces recomiendo que un paciente vaya a un psiquiatra y obedece a un criterio que en relación a la cantidad, a la intensidad, a la cantidad de angustia que tiene. Si la palabra, digamos, el psicoanálisis utiliza la palabra y una persona está tan angustiada que no puede hablar, es imposible realizar un tratamiento. Y muchas veces es importante trabajar en conjunto con los psiquiatras para poder, bueno, hacer algo con ella. ¿Por qué? Y última cuestión con respecto a la angustia como síntoma. ¿Cuáles son las ventajas para mí del tratamiento por la vía de la palabra? Primero, la posibilidad de no repetir el cuadro. Segundo, no tomar medicamentos y evitar el riesgo que puede implicar el acostumbramiento psicofísico al fármaco. La tercera, encontrar la causa de su padecimiento. Es ahí que claramente nos distingue con respecto a las terapias cognitivo-conductuales, que si bien van a la conducta, la causa no se resuelve del todo. Es decir, que para mí el síntoma es como una oportunidad de leer eso y qué nos quiere decir. Voy a decir algunas cuestiones con respecto a esta línea, con respecto a los ataques de pánico. Bueno, en la nueva modalidad de nombrar a la angustia, la angustia en la actualidad se llama ataques de pánico. Digamos, no es inconsecuencia, ya que incluye una significación, un sentido de enfermedad. Es decir, que hay que nombrar lo que hay que tratar, el padecimiento, el tratamiento, y ubica de una manera específica al sufriente. Hay una tendencia social a considerar la angustia como algo que hay que curar, hay que erradicar. A esto yo lo llamo como una significación panicosa de la angustia, digamos. No, me acuerdo de una situación de un colega, un amigo, me decía que había perdido a un ser querido y que me contaba que luego de recibir la noticia se acerca al médico ofreciéndole, con buena onda, digamos, ofreciéndole un medicamento para que no se angustie tanto. O sea que estamos al revés, porque no toda angustia es patológica. A nadie se le ocurría decir, por ejemplo, que a un bebé que tuviera angustia a los 8 meses de vida estaría enfermo y entonces hay que medicarlo. Simplemente está pasando por la angustia del octavo mes. Hasta acá mi desarrollo con algunas cosas que quería compartir con ustedes con respecto a cómo leer el tema de la angustia en su vertiente de síntoma. Ahora, se me ocurren algunas preguntas que se me iban viniendo en la medida que iba escribiendo, pero digo, ¿qué hacían los profesionales en la época que no existían los medicamentos con respecto a la angustia?
¿por qué considerarla negativa? ¿Acaso la angustia no forma parte del humano como la tristeza, la alegría? ¿No es parte de la existencia? Es decir, la angustia claramente puede presentarse en diferentes momentos y aspectos de la vida. Por ejemplo, y acá voy a decir algunas cuestiones, pero en muchos casos el hombre se angustia en situaciones donde su condición de hombría se encuentra amenazada, en donde deja de tener lo que para cada uno tiene una importancia vital. Puede ser el trabajo, el dinero, no sé, cada hombre es distinto. En cambio, la mujer se angustia probablemente por la pérdida del amor, la pareja, los hijos, los amigos. Esta orientación en general la voy a aclarar porque después van a venir todas las feministas y me van a tratar de otra manera, lo cual no significa que, por ejemplo, un hombre no se angustie con la pérdida de su pareja o como la mujer con respecto al trabajo. Y aclaro otra cuestión, que en el psicoanálisis la posición hombre o mujer no coincide necesariamente con los datos biológicos, o sea, ¿no? Es decir, el pilín y todas las cuestiones. Es otra cosa. Para nosotros lo pensamos distinto. El duelo, la angustia por parte, con respecto al duelo, que es algo que puede aparecer también, y en este caso, y en esto se ve mucho, que por ahí personas que les dificultoso duelar por el tema de que cuando alguien se contagia y fallece no puede verlo, o sea que hay algo ahí del duelo que en particular, digamos, es complejo de elaborar, me parece, pero en el caso del duelo, donde la persona experimenta emociones, sentimientos, recuerdos de su ser querido, sobre el cual los actos de amor ya no pueden efectuarse más. Es un proceso que depende de cada uno y no existe una manera correcta de atravesar el dolor por la pérdida. O sea que la pareja, el duelo, los hijos, el trabajo, los padres, los hermanos, la matriz humana donde expresamos el amor puede generar angustia, es parte de la existencia. Para mí lo importante es determinar cuándo la angustia se transforma en algo más que un afecto. Entonces, para el psicoanálisis, en su práctica, nosotros no consideramos a la angustia no solo en su vertiente como enfermedad, sino también la pensamos con otros matices, por ejemplo, como motor de la creatividad. Si acá hay algún artista, alguien que se dedica al arte, va a saber claramente lo que estoy diciendo. Es decir, la angustia y el arte van casi de la mano, del acto creativo. También lo previo a una decisión, antes de casarse, antes de recibirse, o yo solo me angustié, no sé, o lo previo a una asunción de una función, ser padre, madre, analista, profesional, que es algo que uno lo desea, pero sin embargo eso no es sin angustia. Y como parte de la existencia. Me acuerdo, en una sesión, viene una persona, me dice, estoy muy bien. O sea que la cara no decía lo mismo, realmente. Dice, estoy angustiado. Y es esto lo recuerdo claramente, y es una cantidad de angustia tal que me permite levantarme de los clavos que estuve sentado quejándome durante mucho tiempo. Por eso estoy muy bien. Bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo la angustia puede tener un aspecto de algo activo, algo que el sujeto puede hacer cosas con respecto a lo que lo angustia o lo que se queja durante mucho tiempo. O sea que para mí la clave, en el caso del psicoanálisis, ofrece a cada persona la posibilidad de poder hacer una experiencia transformadora que le dé un sentido positivo a ese malestar y le dé la oportunidad de acercarse a lo más propio de su ser, que no es lo que él cree que es, sino es lo más ajeno a él, pero a la vez lo más propio. Para mí,
digamos, el desafío que nos propone la pandemia, más allá de todas las dificultades que ella tiene, yo diría que la conferencia se llamaría El desafío de la pandemia. Digamos, nuestra naturaleza, más allá de lo biológico, tiende a lo mortífero. El ser humano es capaz de tropezar 2, 3, 4, 5 veces hasta el infinito y más allá con la misma piedra. A esto lo llamamos pulsión de muerte, sobre todo si es una piedra que uno no quiere o que le produce sufrimiento. Es decir, para arruinarnos la vida estamos nosotros y lo hacemos muy bien en general, ¿no? Nos sale bárbaro. O sea que tendemos, digo tendemos porque no es una cuestión que uno quiera, a actuar a la búsqueda de un goce que está disyunto, pero que también en lo mortífero hay otro aspecto que viene acompañado que me parece muy, muy importante, que es lo que trato de ubicar, que es la creación a partir de la nada. O sea, lo que se destruye, algo se construye, algo de la nada se crea. Toda, digamos, destrucción implica creación. Recordé la frase de Rudolf Steiner en su libro sobre antroposofía. Dijo que cuando algo concluye, debemos pensar que algo comienza. El consejo es saludable, pero es de difícil ejecución, ya que sabemos lo que perderemos, pero no lo que ganaremos. Todos tenemos una imagen muy precisa y una imagen a veces desgarradora de lo que hemos perdido. Pero ignoramos que lo puede reemplazar o suceder. Borges tomó una decisión. Me dice, ya que he perdido mi querido mundo de apariencias, debo crear otra cosa, debo crear el futuro, lo que sucede al mundo visible que de hecho he perdido. Bueno, ese es mi aporte hoy para los beneficios de la pandemia. Bueno, comentarios, preguntas, lo que quieran decir o preguntar o transmitir. Van levantando la mano y les voy habilitando el micrófono. Muy bien, ya tenemos todo el beneficio que queremos, así que nos podemos ir tranquilo a casa a tomar unos mates. Bien. O alguno que diga, no hay beneficio, no, como me decía alguien, ¿de qué beneficio se trata? No, es un desafío de la pandemia. Cambiamos el título por las dudas. Bueno, esa es mi propuesta. Bueno, pensaba, Homer, que a veces los pacientes nos preguntan al principio, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Vengo porque mi vida no tiene sentido. No sé cuál es el proyecto del futuro. Y uno, qué sé yo, para apurar un poco, para acercar el bochín, le dice, bueno, es que la vida no tiene sentido hasta que no se la demos, ¿no? Y creo que esta es la oportunidad que tenemos. Para los que salimos de la caverna, insisto, para los que estamos reunidos hoy aquí, que no estamos por Mercado Libre buscando un par de zapatillas hot sale o no sé, un televisor nuevo, creo que la pregunta es es insidiosa, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y lo primero que se nos ocurre es aflojemos con el miedo, con la angustia, para que podamos hacer algo con esto. Pero la paradoja es que primero tenemos que soportar que la angustia nos atraviese, porque ese es el dato del beneficio. Poder empezar a cuestionarnos, ¿no? Bueno, hasta acá mi vida transitó de una manera. Y digo en general porque esto de la pandemia nos pasa a todos. A veces uno se pone como a la distancia, uno como analista, se pone a la distancia, ¿no? Esto le pasa a los pacientes, ¿no? Ahora nos pasa a todos, a los pacientes y a los analistas estamos en la misma.
también estamos replanteándonos que la virtualidad, que cómo seguir atendiendo, si volvemos, si no volvemos, ahora que nos dejan nadie quiere volver al consultorio, porque el protocolo. Entonces, es un cuestionamiento angustiante, el de todos los días, ¿no? Si salimos, si no salimos, si el barbijo, la máscara, los guantes, o no, los guantes no, la máscara sí, el barbijo. La OMS dice tal cosa, la OMS dice, se desdice que de lo que dice, que en realidad el coronavirus impacta a 1,37 m, pero no 48, y después 1,3, y no sabemos muy bien cómo el tema de la distancia. Sí, claro. Y estamos ocupados en todos esos datos, y el único dato que nos sirve es el que nuestro cuerpo nos empieza a gritar. La angustia chilla. Hace que tengamos que escucharla, y más que nada con todas las oportunidades que no tenemos de taparla. Porque ahora no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, salir a correr, qué sé yo. Bueno, yo tengo pacientes que sí, y de manera fantástica, tienen una verdadero amor a las noticias y a los canales de televisión, que claramente me dicen de qué vamos a hablar y qué le parece, de qué vamos a hablar, del coronavirus, toda esa historia. Entonces empiezan a hablar de la realidad supuesta, que en realidad no, de los números, de las muertes, que uno, si quiere irse de la angustia y angustiarse más sintomáticamente, eso sirve, es recomendable, básicamente, ¿no? Pero digo, el que está pegado a la realidad supuesta, claramente eso le sirve para claramente angustiarse, pero por un motivo aparente. ¿No? Es muy interesante la naturaleza humana. También pensaba en una frase trucha, digamos, bastante, en un sentido muy... lo que es verdad es que la vida es una obra maestra, y como la obra maestra también tiene cosas blancas, ¿no? Papeles en blanco, no se sabe qué hacer, no tengo idea, algunos tiran un coso, los que pintan una mancha y empiezan a hacer algo con eso, lo que hacen, o sea que el que está en el arte también sabe que eso está, y que en muchos casos nosotros hemos como olvidado de eso, de qué hacer, y que la pandemia en ese sentido nos pone a trabajar a nosotros mismos. Yo estoy laburando mucho más que lo que trabajaba antes, y eso que trabajaba muchísimo, pero digo, pero que también nos hizo juntarnos, como armar un grupo de trabajo, o sea, cosas que impensables, pero bueno, que eso no, me parece que no sabía que ganábamos. Esto es lo que dice un poco Borges, hermoso lo que dice, ¿no? Bueno, Ángela levanta la mano de manera vivo y directo. Sí, buenas tardes, muchas gracias María Marta, muchas gracias Homero. Es un comentario, justamente uno como analista lo que escucha, y lo que no debemos perder esa huella clínica, que es el síntoma, que es el sufrimiento de aquel que nos consulta. Y en esto que decía Homer de la angustia como ese afecto que no engaña, justamente es alojar a esa persona, más allá de la pandemia y del virus, en la singularidad de esa consulta. Y justamente no es que hemos descubierto hoy el malestar en la cultura. Eso ya lo vio Freud hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo hacer nosotros, los analistas, con nuestra propia angustia, para poder escuchar lo más, diríamos, con la menor cantidad posible de prejuicios a aquel que nos consulta, ¿no? Eso. Ricardo levantó... Si me dejas cortito, ¿no? Mientras los escuchaba,
anoté algunas palabras que me vienen, que ya venía pensando también en la propuesta, ¿no? En esta extraña propuesta de los beneficios de la pandemia, porque sin duda a mí me gustaba mucho, no me parecía una ironía, no, por lo menos no lo leí así en su momento. Me parecía más vale que... no conocía lo de Borges, pero claramente está en el texto de Borges lo que pensaba, digamos, ¿no? O sea que algo de esto que está sucediendo, bueno, sucede y uno tiene que hacerle frente. Entonces pensaba que la angustia ahí, como siempre en los momentos de charla con los pacientes suelo decir que la angustia obliga a hacer algo. Y ese hacer algo muchas veces se trata de tomar una decisión, ¿no? Cualquier decisión que uno tome en la orientación que le salga, por bien o por mal, porque no se trata de tomar la decisión correcta, porque no hay una decisión correcta antes de tomar la decisión. Son las consecuencias de nuestra decisión, de las decisiones que tomamos, las que son correctas o no, las que son buenas o malas. La decisión es un acto. Y a partir de ahí vemos a ver cómo nos va, ¿no? Y justamente ese ver cómo nos va es lo que a veces me hace pensar en el concepto de responsabilidad, ¿no? Uno cuando se equivoca puede sentirse culpable y cuando la pega con una decisión puede sentirse genial, un héroe, ¿no? Pero lo que no podemos dejar de sentirnos, si ya somos adultos, es responsables de nuestra decisión, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Me parece que la situación de hoy nos da la posibilidad, un poco lo decía María Marta, me parece, en sus líneas, ¿no? De dejar de ser niños. Nos da esa posibilidad. Y ese es uno de los beneficios. ¿Cómo nos da esa posibilidad? Y bueno, lo vamos a saber, en mi opinión, cuando las decisiones de Estado se terminen, ¿no? Y tengamos que salir de vuelta a la calle. Hace tiempo me viene a la mente una película que se llama, la película se llamaba El día después de mañana, ¿no? Que es un enfriamiento, la película se trata de un enfriamiento global, como de una era glacial que llega y, bueno, la gente que sobrevive está escondida y de pronto, bueno, termina, digamos, de congelarse el mundo, termina la tormenta en la que el mundo se congela y la gente empieza a asomar las cabezas, ¿no? Y a ver cómo quedó el mundo, todo helado estaba, ahí termina la película, y me parece un poco eso, ¿no? Ahora vamos a sacar la cabeza en algún momento y vamos a ver cómo quedaron las cosas y ahí nos vamos a tener que hacer responsables. Mientras tanto, es esta espera, ¿no? Esta espera que bueno, vale la palabra, es angustiosa, ¿no? No sabe todavía. Nada. Igual algo, un comentario. Bueno, varias cosas. Mientras fueron todos hablando se me van ocurriendo distintas cosas. En principio, sí, ahora ya me olvidé lo que iba a decir. No, hay que anotar, Gladys. Sí, anoté algunas cosas, pero a mí me pasa algo. Donde anoto me voy perdiendo porque me gusta escuchar. Pero bueno, varias cosas. Primero lo de María Marta, el relato que hiciste me pareció muy lindo. Y esto que decís, ¿no? Que Tomás de lo del riesgo, esto que, digamos, creo que cada uno ahora es responsable, digamos, del riesgo que quiere asumir para no morir en vida, ¿no? Y bueno, y se la juega en eso. Y me parece que esto así de la pandemia, de la cuarentena, todos los nombres que queramos ponernos, cada uno tiene como un registro singular, ¿no? De cómo uno se posiciona con esto.
Y en relación a lo que plantea Homero, con lo de Borges y demás, la verdad que cuando empezaste a hablar me hizo acordar lo que dice Lacan en el acto analítico, ¿no? Cuando algo concluye, algo concluye para un nuevo comienzo, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Que a partir de esto hay algo que no va a seguir siendo, digamos, que es distinto a lo que, perdón, este teléfono, que algo hace que cambiemos de posicionamiento, digamos, ¿no? Y está en el lugar de cada uno a ver qué versión toma ahora, qué nueva versión se toma de esta realidad. Y en relación a la angustia, y que sí, digamos, en realidad, todos le huyen a la angustia, pero bueno, la angustia es eso lo que, como ustedes muy bien, como decimos todos, ¿no? Que esta señal, esto que te mueve, que te saca de esta homeostasis, de esta sensación de comodidad, de que te da la señal de que por acá algo se mueve, algo vacila, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Y bueno, digamos, y la salida puede ser esto, o uno puede trabajar, digamos, para tener un nuevo posicionamiento, reposicionarse en esto que nos toca a todos, o, bueno, recluirse, digamos, cada uno sabrá cómo lo toma, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno poder escucharla, poder leerla, poder saber qué hacer con esto, digamos, porque, nada, para tener algo creador, ¿no? Que no nos sigan dando órdenes de qué hacer, cómo cuidarse, ¿no? Digamos, que con eso podamos hacer algo, que cada uno pueda asumir el riesgo de cómo quiere vivir, digamos, cómo quiere cuidarse, ¿no? De qué quiere sufrir, digamos. Eso. Está bueno, está bueno. Está interesantísimo. Sí. Pensaba en algo que se me acaba de olvidar, pero bueno, debe ser un efecto de la pandemia. Así que bueno, me olvidé. ¿Qué pasa? Noelia, para salvarme, bueno, Noelia, dale. Sí, habilita tu micrófono, Noelia, o quedaste congelada. Hola, te saludo. Mano levanta. Bueno, me pasó lo mismo que a Gladys. Iba pensando mientras iban diciendo. Yo lo que veo como en general es que toda esta situación implicó un gran proceso de duelo, ¿no? De dejar de investir cosas que investigamos diariamente, al menos a mí me pasó en lo particular, y que hace que sostenía en el día a día y volver a investir otras. Y en ese proceso, quizás ahí se va a jugar lo particular de cada uno, si se queda en la pérdida de eso que tuvo que duelar y dejar de investir, y se queda, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto otro, y queda pegado en ese, el ya no. Bueno, en síntesis es como que ahí es como que quizás se ve ahí lo singular que hace cada uno, si queda en la pérdida, si puede investir nuevas cosas, si los pone en procesos creativos y en nuevos proyectos. Y creo que volver a la realidad, suponiendo que implicaba lo de antes, va a implicar otra vez lo mismo, porque es otra vez adaptar otra nueva realidad, y ahí creo que es donde otra vez la mayoría o un gran porcentaje va a volver a entrar en crisis. Yo vi como etapas, como que hubo momentos en donde todo eclosionaba, que creo que esa etapa de reacomodamiento, y lo que me sorprendió es que los pacientes están pasando genial, porque, no sé, habrá de aislamiento, vientre materno, porque es lo que mejor la están pasando, no sé en qué sentido, pero no, que sufrían el vincularse con el otro, quizás este exceso, ¿no? de tener que sociabilizar constantemente, de que el trabajo, lo que estudies, los veo más tranquilos porque ya están más limitados esos vínculos. Pero bueno, nada, cada uno en lo particular. Si bien es algo que nos atraviesa a todos, es como que lo particular de cada uno acá se maximizó. Se ven los procesos que sostenían en lo diario, pero llevados potenciados. El que se quede instalado en la queja está más instalado en la queja que nunca. El que veía el noticiero una hora, los ve 24 horas al día y se quedan pegados en la tragedia. Y bueno, nada. Perdón, mezclé todo, pero fueron cosas que se me fueron ocurriendo mientras Perfecto. hablamos.
No, a mí me volvió el tema de lo que iba a decir, que tiene que ver con la ilusión. Es tan poderosa, la ilusión es tan poderosa que en un sentido la angustia depende cuál, no digo la sintomática, la que uno no se la puede sacar de encima, es casi homeopática. Es decir, cómo despertar de a poco, dado que la luz no se puede ver demasiado, ¿no? Pero digo, la ilusión es tan poderosa que la angustia es un despertar, en un sentido. Claramente mucha angustia, poca angustia, ninguna de ellas funciona. En el análisis, en un proceso analítico, uno no la pasa bárbaro. Uno dice, capaz que dice, bueno, fantástico, en un proceso analítico me voy a pasar bien, voy a conocerme a mí mismo. No, nada de eso. Uno recibe angustium por 30, que va tomándose cada sesión, entonces uno va tratando de despertar y viendo qué hace con eso, ¿no? Es decir, ya que la ilusión es poderosa. Coincido con Noelia, el que resuena con tragedia va a tener tragedia y más que nunca. Sófocles un porón. Me quedaba pensando, perdón, en lo que decía Noelia, me hizo pensar en que hay una diferencia entre vivir un duelo y quien en este momento está viviendo una multiplicidad de duelos, ¿no? Y no hablemos de por ahí la pérdida de algún familiar querido, ¿no? Hablemos de cosas, de posibilidades, de duelos De lo más. diario. Claro, no estoy hablando de una tragedia de nivel de muerte. Pero hay una multiplicidad de duelos y uno se levanta, creo, mucho más fácil de un duelo, de perder algo, una cosa, cuando todo tu mundo desapareció, ¿no? Y hay que construirlo de vuelta, ¿no? Me parece que ahora nosotros estamos viviendo la idea de la multiplicidad de duelos. O sea, desapareció nuestro mundo cotidiano, hay uno nuevo. Y bueno, sigo con mi idea, no sabemos cómo es, porque todavía no pudimos asomar la cabeza. Entonces, sí, podemos salir a la calle, nos vamos, damos una vuelta, corremos los que vivimos en Capital. Bueno, yo no, pero la gente veo que corre y qué sé yo. Pero eso no hace a la realidad, todavía no la estamos viviendo, ¿no? La nueva realidad. Bueno, ¿alguien más? La semana que viene vamos, sí, no hay nadie más. La semana que viene vamos a contar con un filósofo, Sebastián Fuentes, un capo. Les recomiendo fuertemente ese encuentro. Vamos a hablar de sex education. ¿Es posible la educación sexual vía virtual? Así le agregaría eso, ¿no? O sea que ahora lo virtual viene y a nivel encuentros amorosos más aún, ¿no es cierto? Tinder un poroto, y como diría, al lado de Zoom. Pero digo, ahí me parece que es interesante ubicar toda la cuestión. Va a dialogar con algunos de nosotros que vamos claramente a no estar de acuerdo con él, como que ¿no? Es así, como para poder ponerle onda, para que siga viniendo, como siempre. Él dio una conferencia que está en nuestro canal sobre la muerte. Él trabajó María también, una médica, sobre la muerte para la medicina, para la filosofía, para el psicoanálisis. Hicimos una charla de ese estilo muy interesante que les recomiendo. En el canal de Facebook está. Y Sí, está. ¿puedo algo? Sí. Y también hay un programa en Algo por Decir, que estuvo como invitado nuestro, de Viviana y mío, hablando sobre la violencia en el rugby, cuando fueron los temas en el verano, pero una investigación maravillosa porque no hizo una crónica de la situación, es una investigación de la historia
los jugadores de rugby es casi antropológico. Bueno, yo tengo el texto y me parece maravilloso. Sí. La verdad se los recomiendo. Lo podemos subir al Facebook de SEM. Bueno, como no. Clínica Lacaniana, lo vamos poniendo para que la gente se entere quién es Sebastián, se vaya ayornando. De la misma manera con la muerte, me parece, ¿no? Como para poder dar una antesala de Sebastián. Así que bueno. En el caso del tema de los rugbyers, es un trabajo que él hizo de 2 años previos a que sucediera lo que sucedió. Que no, exactamente. O sea, no fue algo por el tema, sino que ya enganchó el tema, lo que sucedió. Y cuando ocurrió, su trabajo. Nos vino a contar su trabajo de 2 años de investigación. Tal cual, de 2 años atrás. Sí, y hablaba justamente de la violencia. Exacto. En ese grupo. Interesante tema para convocarlo después, pero bueno, va a hablar de Sex Education, ya me copé con eso también. Así que, bueno, va a hablar de educación sexual, si es posible. Te voy a adelantar algo, ya que estamos entre amigos. Yo ya lo invité para que dé su propio seminario en el grupo SEM. Y me dijo que le gustaba la idea, que sí. Y me dijo sobre qué, y le digo, sobre lo que quieras. Me gusta más sobre esto. Y buenísimo. Bueno, fantástico, me encanta. Bueno, si les parece, concluimos hoy con el desafío de la pandemia o los beneficios. Los beneficios de ella. Nos vemos la semana que viene, sábado a las 17 horas, están invitados, así que bueno, nada más. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Genial. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.